Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con el capítulo 9 del curso de PowerShell y en este caso vamos a hablar de las instrucciones de control de flujo. Sé que lo estabais deseando. Bueno, en el capítulo 8 vimos lo que era un array, cómo definir un array, cómo generar array con números aleatorios, cómo se accedía a un elemento concreto de un array dependiendo de su índice, algunos métodos útiles de los arrays y cómo en algunas ocasiones vamos a necesitar lo que son los arrays multidimensionales. En este capítulo lo que vamos a ver son las estructuras de control, es decir, normalmente cuando tenemos un script o un programa, el programa se va ejecutando desde la línea 1 hasta la última línea. Y en este caso, estas estructuras de control son los que nos van a ayudar a poder hacer que ciertos bloques de nuestro código se ejecuten o no se ejecuten dependiendo del valor de una condición u otra. Entonces, la primera que vamos a utilizar va a ser el if, que lo vamos a ver. Primero vamos a ver por qué son necesarias. Vamos a ver el if, vamos a ver el if con el else y vamos a ver el if con el else if y con else. Después veremos otras, pero en este vídeo solamente vamos a ver estas. ¿Por qué son necesarias? Son necesarias 100%, porque como os comentaba, es la única forma que nosotros vamos a poder tener de decir qué zona quiero de mi código que se ejecute o que no, dependiendo o bien de los valores de entrada de un usuario o bien de los resultados intermedios que hayamos hecho con las variables de nuestro código. Son elementos imprescindibles para cualquier lenguaje de programación. De hecho, todavía en los lenguajes de ensamblador que había, ya había estructuras de control como el tipo GoTo, que lo que te hacía era iba a la línea de código que tú querías, o herramientas de ese tipo tan arcaicas. En este caso, todos los lenguajes de programación necesitan estructuras de control porque si no, simplemente serían programas secuenciales que se ejecutarían de inicio a fin y no podríamos tener mucho control sobre el control de ejecución. No se inventa nada, son similares a las de cualquier lenguaje de programación, lo vamos a ver y vamos a repasarlo uno por uno. El primero que vamos a ver es el if, ¿vale? Como dice aquí, lo utilizaremos para tomar un camino u otro dependiendo del flujo de control, dependiendo del valor resultante intermedio que hayamos hecho de algún cálculo o de lo que haya introducido el usuario, no tiene más historia. Y para la condición podemos utilizar cualquier operador lógico que hemos visto en los anteriores vídeos, y si no lo has visto es que te lo has saltado. Recuerda que este curso es incremental y que los operadores lógicos los vimos, no recuerdo exactamente en el vídeo que fue el 4 o el 5, y esos operadores lógicos son los que vamos a utilizar ahora a la hora de evaluar si la condición es verdadera o es falsa para que se ejecute un bloque de código o no. Pues bien, aquí tenemos esta diapositiva cargada de cosas, no os preocupéis, que no os dé nada, que lo vamos a ver de forma muy sencilla. Lo que tenemos a la derecha es lo que se denomina un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo no es más que una forma de mostrar gráficamente la estructura de un programa o de un algoritmo. De forma que vamos a tener tres tipos de iconos, por así decirlo. El que veis así que es como una elipse sería el proceso inicial o de inicialización. Luego vamos a tener rectángulos que son procesos, es decir, bloques de código o instrucciones que se van a ejecutar, y luego vamos a tener rombos en este caso, que lo que va a determinar son condicionales, en este caso es un if, y ese condicional, ese rombo, fijaros que tiene dos caminos, un camino para cuando se cumple la condición que hay escrita dentro y otro camino para cuando no se cumple la condición. En este caso, aquí hay un error, no es GTE, eso es que me he equivocado, que es Python, sería GE de greatest and equal, ¿vale? Y sería, si la edad es sería mayor o igual que 18, ¿qué significaría? Que es mayor de edad. Entonces tomaríamos el camino de verdadero e imprimiríamos es mayor de edad. Y si no, cogeríamos el camino de abajo que es falso. Fijaros que el recuadro de abajo de imprimir fin del programa siempre se ejecuta. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de lo que valga la condición expresada en el rombo, siempre se va a llegar ahí. Fijaros que por los dos caminos se llega al mismo sitio. Fijaros que todo programa tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin, y esta sería la forma gráfica de escribirlo, ¿vale? Fijaros a la izquierda tenemos el código fuente que lleva a código lo que es el diagrama de flujo que tenemos a la derecha. Fijaros que lo primero que hacemos es pedirle al usuario que introduzca la edad. Recordad que todo lo que introduzcamos mediante read host se coge como string, con lo cual lo hemos convertido a entero utilizando el casting int, con lo cual edad a partir de aquí pasa a ser un valor entero. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos un if, que es una palabra nueva, que es la estructura de control que estamos viendo en este vídeo. Fijaros que el if tiene, entre paréntesis, tiene la condición o conjunto de condiciones que esperamos que se cumpla o no. Luego tenemos dos llaves, que es esta de aquí y esta de aquí,
y eso lo que va a determinar es el bloque de código que quiero que se ejecute si la condición es verdadera. Entonces, cuando nuestro contador de programa empiece por la línea 1, va a leer la edad, va a llegar a la línea 2, que es donde está el if, va a comprobar la condición. Si la condición no se cumple, directamente va a saltar a esta línea de aquí. Pero si se cumple, va a entrar en el bloque encerrado entre llaves. Y aquí puede haber una o 1000 líneas. Es un bloque de código que podemos escribir todo lo que necesitemos. Ese bloque de código se va a ejecutar siempre y cuando la condición se cumpla. Una vez que termine todo el bloque de código encerrado entre las llaves, va a llegar a esta misma línea. Por eso os digo que lo de fin del programa se llega tanto si se cumple como si no se cumple. Y la forma gráfica de pintarlo es esta. Perdonadme que os interrumpa, pero es muy necesario que manejéis el tema de poder dibujar diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a un problema en programación, ya lo veremos cuando resolvamos ejercicios, es fundamental que primero escribas el diagrama de flujo de lo que tú crees que tiene que hacer tu código, porque traducirlo el diagrama de flujo a código es muy sencillo. Al final escribir código lo hace cualquiera, pues simplemente tiene una sintaxis, unas palabras de control y listo. Pero donde está el kit de la cuestión es qué lógica quiero que haga mi código. Y eso es mucho más fácil explicarlo con un diagrama de flujo, explicárnoslo a nosotros mismos para ver si estamos en lo cierto, ver si tiene algún fallo o algún camino que se queda sin llegar a su fin, y luego eso traducirlo a código es muy sencillo. Por eso os digo que aunque parezca una tontería lo de dibujar, para nada. De hecho, yo cuando me enfrento a un algoritmo o un problema que no lo tengo del todo en la cabeza, papel, boli, cuadritos y flechas. Es muy simple. Y ya os digo, llevar luego el diagrama a un código es sencillísimo. Pues bien, ¿qué pasa cuando quiero tener dos bloques de código? Uno, cuando quiero que se ejecute si la condición es verdadera, y si no es verdadero, quiero ejecutar otra cosa. Diré, oye, pues lo mismo que tengo aquí. Aquí tengo un bloque de código que se ejecuta si la condición es verdadera y luego tengo otro bloque de código que se ejecuta. Pero lo que os he dicho, este bloque de código se ejecuta siempre, se cumpla o no se cumpla la condición. Luego no es excluyente. Para eso está el apellido, el complemento else de la instrucción o bloque de instrucción if. Es exactamente igual que el if, pero con un flujo concreto en caso negativo. ¿Qué significa? Que si no se cumple la condición, se va a ejecutar otro bloque de código que no se va a ejecutar si se cumple la condición. Fijaros cómo en el diagrama de flujo lo vamos a ver. Y aquí os digo, es decir, se ejecutará el bloque del else si la condición devuelve falso. Se utilizará para caminos excluyentes. Y aquí volvemos otra vez a tener un diagrama de flujo. Olvidaros de la izquierda, olvidaros completamente de la izquierda. Fijaros a la derecha. Tenemos una inicialización y luego tenemos un condicional que tiene, obviamente, un valor que va a devolver verdadero o falso. Fijaros que igual que antes teníamos dos caminos. Teníamos verdadero y teníamos falso. Pero ahora cada uno tiene su bloque de código independiente. Es decir, lo que hay a la izquierda solamente se ejecuta cuando no se cumple la condición. Y lo que hay a la derecha solamente se ejecuta cuando se cumple la condición. Pero el de abajo se ejecuta siempre, que es el fin del programa. En este caso pasa exactamente igual que antes. Pues bien, ¿cómo se lleva esto a código? Muy sencillo. Primero nos vamos al código, le pedimos la edad al usuario, lo mismo le hacemos el casting para convertirlo a entero y fijaros que tenemos dos bloques de código. Tenemos un if con su llave de apertura y su llave de cierre y a continuación del if tenemos un else, que es si se cumple, ejecuta esto y si no se cumple, ejecuta esto, ¿vale? Y luego tenemos el fin del programa que se ejecuta tanto si se cumple como si no se cumple la condición. Fijaros qué simple es llevar esto a código una vez que lo tenemos ya dibujado y lo tenemos escrito, ¿vale? Y ya os digo, no tiene más chiste que eso. Simplemente la palabra clave else con su llave de código y en este caso lo mismo que antes, tenemos una línea pero puede haber una, 10.000 o 100.000, ¿vale? No tiene más historia. Como siempre os digo, si os atascáis en cualquier cosa, nos preguntáis sin problema. Y ahora, ¿qué pasa cuando tengo más de una condición que quiero evaluar y si luego tengo un caso por defecto, es decir, un caso en el que quiero que lo haga sí o sí? Fijaros lo que tenemos aquí. O lo mismo que os digo, olvidaros de lo de la derecha, aunque luego lo tenemos en otra diapositiva. Primero le pedimos la edad y ahora decimos, si es mayor de 18, si es que sí, imprimo, en este caso está mal, ¿vale? Este sería es mayor de edad, perdón, pero este está mal, sería es mayor de edad, ¿vale? Si es mayor de 18, sería es mayor de edad. Y ya, fin del programa. ¿Qué pasa si no es mayor de 18? Pues tengo otro bloque que es para ver si es adolescente o no.
Si es adolescente es para ver si está entre 13 incluido y hasta 18. Es decir, tengo una condición compuesta con un operador AND, ¿vale? Un operador AND, recordad que devuelve verdadero siempre y cuando las dos condiciones sean verdadero. Luego esto va a devolver verdadero cuando esto sea verdadero o esto sea verdadero. En el momento que una de las dos no se cumpla, ya no se va a cumplir la condición y ya va a tirar por aquí. Entonces, si ni es mayor de edad, ni está, igual que aquí me ha pasado igual que antes, ¿eh? Tengo GTE, pero no voy a rehacer los diagramas, sería GE, ¿vale? Pero bueno, eso me lo perdonáis y listo, que si no tengo que editar la imagen y volver a subirla. Y aquí pasa igual, ¿veis? GTE. Si no es mayor de edad y tampoco está entre 13 y 18, ¿qué significa? Pues que es pequeño. Entonces tomaría el camino del no, imprimo es pequeño y fin del programa. Pero si está entre 13 y 18, imprimo es adolescente y me voy al fin del programa. Fijaros que tengo 3 bloques de código. Uno para la primera condición, otro para la segunda condición y otro para en el caso que no se cumpla ni la primera ni la segunda, ¿vale? Podemos denominar que este sería como el caso por defecto. ¿Por qué? Porque si no eres mayor de 18 y no está entre 13 y 18, significa que es que eres pequeño sí o sí, tienes menos de 13 años. Y aquí lo tendríamos en código. Fijaros que tenemos el if, primero, que sería si es mayor que 18, pues imprime mayor de edad y ya, una vez que entra aquí, ya no evalúa las siguientes condiciones. Es decir, en el momento que entra en el primer bloque de código y se ha cumplido la condición, fijaros qué pasaba aquí, que imprime y tira por aquí. Ya no pregunta esto, ¿por qué? Porque ya se ha cumplido esto. Ya no voy a tirar por este camino. Si no, el if sería como otro if. Fijaros que tenemos entre paréntesis la doble pregunta. Si la edad es menor de 18 y la edad es mayor o igual a 13, recordad que eso va a devolver verdadero cuando las dos sean verdadero, va a entrar aquí, va a decir es adolescente. Y si no, ya no pregunta nada, porque si no es esto ni esto, es que es menor, con lo cual, pues todavía es pequeño. Imprimimos fin del programa. Y listo, no tiene más. Fijaros que es mucho más fácil dibujarlo que luego llevarlo a código. Si tú te pones directamente a escribir código, te pones a poner if, else, con llaves, es muy probable que te equivoques. Ahora, si lo tienes aquí, ya sabes muy fácil cómo llevarlo a código. Perdonadme que sea muy pesado. Pero la experiencia es que es lo que me dice, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si tenemos 4 casos de este tipo? ¿Cómo es el dibujo de grande? O sea, va a ser enorme, ¿vale? De hecho, aquí tenemos solamente 2 casos y fijaros que ya tenemos suficiente código. Bueno, pues para eso tenemos la instrucción switch, ¿vale? Si tenemos múltiples condiciones, puede ser un infierno lo que os pongo aquí. Va a haber muchísimos if, else, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo a la hora de escribir las condiciones y casos posibles nos podemos volver locos. Pues para eso está el switch, que en este caso no lo vamos a ver en este vídeo, lo vemos en el vídeo siguiente. Como siempre os digo, y perdonadme que sea muy pesado, si tenéis cualquier pregunta no dudéis. Si queréis que la pregunta sea pública, escribidla directamente en el vídeo, ¿vale? Y así voy a tiro hecho. O aquí tenéis mi Instagram personal, que si no queréis que la pregunta sea pública porque os da vergüenza cualquier cosa, ahí tenéis mi Instagram, en el que obviamente me podéis seguir, ¿vale? Y me podéis preguntar lo que necesitéis. Y nada más, como siempre decimos, investiga, aprende y comparte, que al final todos somos un poquito mejor cuando compartimos lo que ya sabemos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.